Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Buenos días, y para ustedes en España son buenas tardes, porque estamos ya son más de las 6 de la tarde allá. Correcto. Y tengo el placer de estar conversando con un diplomático de carrera maravilloso, pero que además ha sido escritor de una pluma espectacular y ha sido director del Real Madrid en el fútbol. ¿Qué conversación más sabrosa vamos a poder tener esta tarde? Buenas tardes, don Chencho. Un placer verte. Hola, encantado de estar aquí. Me alegra mucho. Don Chencho, recientemente tengo entendido que ibas caminando por una calle y se te acercó una persona y dijo que juraría que tú eres Chencho Arias si no fuera porque... No, fue más gracioso, más esperpéntico todavía. Yo iba paseando por una calle de Valencia y normalmente, como sabes, llevo corbata de lazo, pajarita que decimos en España, moñito que dicen en ciertos sitios de Iberoamérica, y ese día iba con suéter porque estaba de vacaciones, porque yo no vivo en Valencia, iba de casa de mi hermano a casa de un amigo o de un pariente. Entonces había un señor no vestido de uniforme, sino vestido de paisano, que estaba tomando muy minuciosamente los datos de las placas de los vehículos que estaban mal aparcados. Los vehículos de una calle estrecha estaban aparcados encima de la vereda, encima de la acera, y esto dificultaba, y evidentemente estaban cometiendo una clara infracción. Pero estaba apuntando demasiado minuciosamente, tardaba mucho. Entonces yo me paré, me quedé mirando un poquito a ver lo que hacía. Cuando me percaté que era lo que estaba haciendo eso, que no que estaba robando ni nada parecido, seguí. Y en ese momento el tipo levanta la cabeza y se me queda mirando y empieza a reírse socarronamente y dice, estoy seguro que se lo han dicho a usted muchas veces esto. Y yo pensé, bueno, este hombre me ha confundido con alguien o simplemente sabe que soy del Real Madrid y él es un fan del Real Madrid. Y dije, pues sí, a lo mejor. Y yo pensé después, si me pregunta algo más, me va a decir, vamos a ganar la liga este año, vamos a comprar un delantero centro. Y el tipo me repitió, es que estoy seguro que se lo ha dicho a usted 500 veces. Digo, pues sí. Y dice, es usted clavado a Inocencio Arias. Yo me imagino después cuando le dijiste que en efecto eras Inocencio, ¿no? No, yo no se lo dije. Yo sonreí, continué, y el tipo se quedó perplejo y al cabo de 2 minutos estaba yo ya al final de la calle, reaccioné y empecé a gritar, pero es que es usted, es que es usted. Yo me imagino que eso debe ocurrirle mucho a la gente famosa, o sea, y eso es una de las cosas que le debe No, pero dificultar la vida. yo solo soy pseudo famoso, pero en fin, Pero no, y tú te imaginas lo difícil que debe ser para algunos de los artistas y claro, para la gente que realmente, o los jugadores del Real Madrid, claro, cuando van a cualquier parte que todo el mundo quiere tomarse una foto con ellos, y dice, pero es un momentico. Y es sí, como sí, una vez yo leí en un libro de Richard Nixon, que Richard Nixon decía, imagínense que yo le conteste a cada persona de los Estados Unidos 5 minuticos, que es lo que quieren. No pudiera gobernar como presidente de los Estados Unidos porque tendría 360 millones de personas diciéndome 5 minuticos. claro, claro. Aunque le dijeran 2 minuticos, aunque le dijeran dos, no podría hacer nada en todo el día. Así es. Ahora Entonces, lo del reconocimiento de las caras de los famosos está sufriendo transformaciones. Por ejemplo, el ejemplo que has puesto del Real Madrid es muy iluminador. Efectivamente, si están dos jugadores del Real Madrid, o uno del Madrid y uno del Barcelona, de los famosos, sentados en una cafetería o en un concierto, la gente se agolpa y lo reconoce y le dice, perdón, quiero que firme aquí, o lo que sea. Ahora, si están dos toreros que hace 50 años habrían provocado el mismo curiosidad, el mismo entusiasmo, si están dos toreros pueden pasar desapercibidos. O sea que eso ha variado. bueno, fíjate, yo no sé si tú llegaste a ver el video de Joshua Bell, cuando Joshua Bell se sienta en la estación de tren a tocar y hay gente que pasa por delante de él y lo ignora y después se para una niñita asiática y lo ve y dice, pero usted es Joshua Bell. O sea, yo ayer lo vi a usted en el teatro, qué maravilla, ¿no? Así que esas vivencias deben ser buenas y malas. Entonces, Sí, dentro de esas bendiciones disfrazadas,
yo me imagino que debe haber sido bien curioso para ti encontrarte con una rusa. ¿Cómo fue eso que tú te encontraste con Ludmila y has durado todos estos años con esa rusa? Bueno, si eso me decían en Hollywood, cuando yo vivía, cuando era el consulado en Los Ángeles, decían, pero usted lleva 45 años casada con la misma persona. Y yo decía, sí, sí, ahora ya llevo 53. Bueno, Wow. un poco, fue una cita ciegas. Yo cuando estaba preparando la carrera diplomática y ya sabía inglés, yo sabía mucho con extranjeros y extranjeras, entonces alterné un poquito con un par de estudiantes de un college americano que venía a estudiar aquí, pero que yo no, tampoco, no pasó nada más que un poco de amistad. Pero cuando se marcharon, entonces otras que venían a reemplazarlas le dieron mi nombre y mi apellido y mi teléfono porque llamaron diciendo, no, Inocencio Aras te ayuda si tienes cualquier problema, él conoce muy bien Madrid y te va a indicar los teatros buenos y las librerías y si tienes que dar alguna clase especial te va a indicar tal. Entonces, una de ellas, estas dos, era mi mujer, mi actual mujer. Me llamó y pronto, como decimos en España, pegamos la hebra, ya empezamos a salir. Yo creo que yo estaba en ese momento preparando lo que en España llamamos oposición, que es decir, el examen de entrada en la carrera diplomática, que es bastante complicado, no porque sea muy difícil, que no lo es difícil regular. Y si habla bien inglés y francés no es tan difícil. Ahora bien, hay a lo mejor 12 puestos para cubrir y se presentan 240. Eso es lo que es difícil. Entonces, esa es la parte difícil, no lo otro. Lo que tienes que estudiar es muy asequible, pero esa es la parte difícil. Y además me imagino que de los 12, de repente 6 son amigos del que está mandando en el gobierno. Sí, bueno, últimamente eso ocurre menos porque los tribunales, por la ley española, ya no pueden ser ni siquiera, por ejemplo, de 5 que examinan, solo puede haber 2 diplomáticos, no puede haber 5, no puede haber Ok. 5. Y hay un catedrático, hay un economista, pero en fin, que duda cabe que en aquella época al menos sí podría haber lo que llamamos un poco de enchufe. Ahora eso está más superado. Qué bueno. Pero en fin, yo recuerdo que cuando la conocí a mi mujer, yo estaba preparando ese concurso, esa oposición, y sin embargo me la manejaba para vernos todos los días, aunque fuera un cuarto de hora. O sea que me impactó la persona. Me impactó Es la que persona. estas rusas eran impactantes porque mi mamá era amiga de Ludmila y todo el mundo todavía me recuerda a mi mamá diciéndome que era una señora encantadora que llegaba a todas partes y era un mundo de risa. Ya. Y eso que tú comentas del mundo de los diplomáticos es bien interesante porque yo me imagino que debe haber habido una espina especial en tu vida que te hizo inclinarte por la vida de los diplomáticos y no sé si la vida de los diplomáticos viene de la expresión de que los ingleses, esa manera de ver la vida en dos esquemas, lo llaman diplomacia. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo con el uso peyorativo de la palabra diplomático porque implica que los diplomáticos, como hay algún dicho célebre, son las personas que mandan al extranjero para mentir en nombre de su país. Eso, en mi opinión, es una butad, es una falsedad, porque evidentemente un diplomático puede mentir, y a veces se miente, pero el diplomático que miente con una cierta regularidad se desprestigia tanto entre el gobierno ante el que está acreditado, como ante los medios de información, como ante la propia colectividad española en el extranjero. Yo creo que esa frase británica es una frase ingeniosa, como tantas otras de humoristas o novelistas británicos, pero que no correspondería. Y los diplomáticos, luego, siempre han tenido mala prensa en casi todos los países. Y si examinamos el cine, nos daremos cuenta que en el cine los diplomáticos son esas personas que tienen siempre un vaso de whisky en la mano, que están en un cóctel, que están de pie y que dicen banalidades, tópicos y que son unos snobs. Esto en realidad no corresponde a lo que es la vida hoy. De entrada, porque muchos diplomáticos odiamos los cócteles. Los cócteles, yo tuve un embajador que no era inglés, yo que era gallego, que decía la cosa más cercana a un purgatorio al purgatorio es un cóctel diplomático de 2 horas. Y no le faltaba razón, no le falta razón, porque con frecuencia vas a un cóctel un poco ilusionado, con que va a conocer a un novelista muy interesante, al ministro más importante del gobierno, que te va a encontrar una rubia ondulante
que te va a hacer buena carita y tal. Y luego cuando vas allí, el ministro no ha ido al cóctel, el novelista no está hablando contigo, está hablando con otro, a ti te toca una persona que es un tostón, que es una aburridísima, y la rubia ondulante no es para ti, es para otro. Que no, no, los cócteles. Eso es como cuando uno trabaja en las corporaciones y uno entra en el mundo de las ventas. Todo el mundo dice, ustedes los de ventas se la pasan en un almuerzo, se la pasan con unos tragos en la mano, se la pasan en las playas. Nosotros los que estamos en la oficina somos los que trabajamos, ¿no? Y es lo mismo, yo creo al final dentro de las En realidad, categorías, los diplomáticos se pasan mucho tiempo en la oficina. Lo que ocurre es que, lamentablemente, al terminar la oficina, un día de cada dos en ciertos países tiene que ir a un cóctel. Entonces, claro, claro, al cabo de 3 meses tú estás de los cócteles hasta la corona. Yo con frecuencia en Nueva York, en Naciones Unidas, sobre todo en la época en que estábamos buscando que nos votaran para el Consejo de Seguridad, yo iba a cualquier acto social de cualquier embajada a cualquier nivel. Y muchas veces íbamos con el chofer que me iba llevando a la embajada de la que fuera, y yo le decía a mi mujer, si yo pudiera dar $100 para no ir a esta fiesta, yo los daba. Y si fuera millonario, me pedían 5.000, también los daba. Pero claro, estabas harto de repetir ese acto en el que no encuentran ni a la rubia ondulante, ni a ni Graham al Greene, escritor, ni a Graham Greene, ni al sobrino de Kennedy. claro. ¿Hubo algún evento especial en tu vida que hizo que tú quisieras ser diplomático? Bueno, yo creo que fue un poco yo por tradición familiar tenía que haber ido a otra notaría, donde en España se llama notario. El documento que se hace ante un notario en España tiene un enorme valor, porque el notario no miente y certifica fehacientemente lo que ve. Entonces, mi padre lo había sido, mi hermano lo era, y yo, por tradición familiar, también por darle gusto a mi madre, yo pensaba hacerlo. Pero yo en el fondo, en realidad, yo tenía una clara afición por la política internacional. Yo recuerdo que cuando yo era pequeñito, que tenía como 11 años, 12 años, yo al abrir el periódico que llegaba a mi casa, yo lo abría antes por la política internacional, incluso que por el fútbol, incluso que por los triunfos del Real Madrid. Entonces yo tenía esa afición encubierta y en un momento determinado, por un azar, yo vine a Madrid no a estudiar, iba a terminar la carrera de Derecho y estaba empezando a preparar lo de ser notario, que también es complicado. Y vine a Madrid por un azar, porque en aquella época en España había servicio militar obligatorio y los universitarios lo hacíamos de una forma más rápida. Primero íbamos a 2 campamentos veraniegos y luego íbamos a un regimiento. Y yo, por vivir en la capital y por ir al teatro, que me gusta mucho, pedí un par de regimientos de la capital y me concedieron uno. Entonces, por pura casualidad, fui a ver a un amigo de la universidad donde había estudiado que preparaba diplomático y fui con la idea torva de que los diplomáticos eran, como decimos en España, unos mamones. Es decir, una gente snob y un poco asshole, que dirían Los los americanos, los gringos, ¿no? Y había en esa residencia donde estaba mi amigo, había gente que estaba preparando para ser catedrático de Derecho Administrativo, o catedrático de Medicina, o catedrático de Filosofía Pura, y había unos 7, 8, o 9, o quizá o 10, que preparaban para ser diplomáticos, que aún no lo eran, pero estaban preparando. Tenían que pasar este examen difícil y tal. Y entonces me di cuenta que si había 10, mamones había uno. No, los otros 9 eran gente de lo más normal y lo que se podía charlar sobre cualquier cosa, desde política internacional, que me gustaba, hasta el fútbol o hasta el baloncesto o hasta el tenis. Entonces ya empezó el hormiguillo a darme la vuelta, tardé un mes o dos en decidirme, pues yo pensaba, yo con 22 23 años no tengo la menor idea de idiomas y en la Academia Diplomática Española son muy exigentes en la entrada con el francés y el inglés. En aquel momento más exigentes con el francés. Luego ya evidentemente varió porque la lengua del mundo es el inglés. Ya hasta los franceses se han dado cuenta que la lengua universal es el inglés. Entonces, como yo no tenía ni idea de los dos idiomas, aún tuve un poco de recelo. Sabía que le iba a dar un berrinche a mi madre, pero por fin me decidí. Me lancé a la piscina, me fui a Irlanda e Inglaterra un año entero sin venir a España, porque los idiomas, como todo el mundo sabe, con 6 7 8 años se aprende muy fácilmente. Con 20 y tantos no tan fácilmente. es que a los 6 7 8 años eres una esponja. Es una Después esponja. de ahí en Para adelante, hacer de todo.
que lo absorbe todo. Y cuando tienes 22, 23, 24 ya no tanto. Entonces ya me lo tuve que tomar en serio. Yo lo estudiaba como quien estudia una lección de Derecho, una lección de Historia o de Economía, y pasaba muchas horas en una academia que en Inglaterra, por ejemplo, que iba 3 horas y media al día y luego por la tarde estudiaba 2 o 3 horas o leía a trompicones el Observer o una novela que fuera sencilla o sobre todo obras de teatro. La obra de teatro se aprende mucho idioma leyendo obras de teatro. Por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar ruso, que luego no lo continué, fui un poco estúpido, una lengua bellísima, yo leía mucho a Chekhov o a cualquier Dostoyevsky o... sí, cualquier, sobre todo teatral, cualquier autor Ok, teatral, porque ya aprendes, y también el cine o la televisión es muy buen profesor de idiomas. claro. No, estamos totalmente de acuerdo. Y eso me trae a hacerte una pregunta. O sea, tú estuviste varios años en las Naciones Unidas en Nueva York y me imagino que más de alguna vivencia fue una bendición disfrazada, porque normalmente siempre hay gente que te trata de meter una zancadilla y sin Sí. embargo de repente se convierte en una experiencia positiva. ¿Podrías comentar alguna? Pues yo te diría que lo mejor de Naciones Unidas es lo que está fuera de Naciones Unidas, es la ciudad de Nueva York. Porque Naciones Unidas, la Naciones Unidas la que tienes de todo, el mejor teatro, la mejor música clásica, las mejores subastas de objetos caros o no caros, uno de los parques más bonitos del mundo. Y la gente que es muy encerrada en la ciudad de Nueva York, muchos neoyorquinos no han salido fuera, pero es agradable, no es osca como en otros países, alguna capital europea que es bastante osca, ¿no? Sí, Pues, pero dentro de las Naciones Unidas, sin embargo, a veces es decepcionante, porque es una institución que si no existiera habría que inventarla, pero hay que inventarla de otra forma, pero una institución en la que se trate de evitar que haya guerra en el mundo de un lado y de otro, que todos los países pequeños o grandes pueden exponer sus cuitas, sus problemas, sus preocupaciones y la forma como ese país ve de enfocarlo, es algo importantísimo. Es decir, que la Nación Unida, si no estoy, habría que inventarla. Pero eso sí. inventada de una forma que es decepcionante. Pero yo, como ya no estoy en activo, estoy jubilado, y cuando insinuaba un poquito de esto estando en activo, inmediatamente un jefe mío me llamaba la atención. Pero como estoy ya no estoy en activo, es muy decepcionante porque tiene una división de poder que es totalmente un disparate jurídico y un disparate ético, es inmoral, totalmente inmoral. ¿Cómo es posible que una sociedad internacional en la que hay 194 miembros, es decir, está todo el mundo, está allí todo el mundo, 5 miembros puedan paralizar, cualquiera de ellos, no los 5 juntos, No, cualquiera de ellos, uno de ellos puede uno de hacer ellos un veto. solo, uno de ellos solo puede paralizar la organización y puede parecer un caso de guerra o paz. El caso más evidente lo tenemos ahora. Rusia, por ser uno de los 5, por estar en el Consejo de Seguridad, ataca a un país, lo agrede, comete un acto totalmente condenado en el derecho internacional y entonces se intenta llevar el tema al Consejo de Seguridad de la ONU para que el Consejo se exprese y diga lo que hay que hacer y condene a Rusia o no la condene o diga que hay que oírla. Entonces, pero Rusia tiene la potestad omnímoda de paralizar la discusión y no se discute, no se discute. Entonces, Así esto es tal barbaridad, esto es una monstruosidad jurídica. Y los 5 grandes, los 5 que tienen el veto, aunque de vez en cuando alguno de ellos, cuando no le afecta el caso, se percata de que es una barbaridad, no quieren ceder ese instrumento privilegiado, ese poder omnímodo que tienen. Y ninguno de ellos, de los 5, va a ceder. Por lo tanto, el tema no tiene solución, a no ser que hubiese lo que los ingleses dicen, los americanos dicen walkout. Es decir, que de los 194 países, 78, 81, no hace falta que sea la mayoría. Una parte considerable dijera, usted no quiere modificar esto, no quiere modificar que uno de ustedes pueda paralizarlo. Pues si fuera uno de ustedes, junto con otros 3 o 4 de los grandes, y junto con 3 africanos, 2 europeos, 4 latinoamericanos, ya podríamos discutirlo, pero uno de ustedes solo, ustedes no quieren modificarlo, pues nos vamos. Hasta es. luego, ahí se quedan.
pero no hay, Bueno, no hay es lo que acaba de pasar en África cuando le plantearon a la sociedad de los países africanos que tenían que aceptar una cantidad de condiciones de las nuevas impuestas de géneros y de otras condiciones de aborto, y ellos se plantearon y dijeron, nos salimos, olvídenlo, nosotros no vamos. claro. Bueno, Este, aquí es igual, aquí no hay la voluntad de, hombre, tendría que haber entre los 70 que se marchasen, los 75, varios países con un cierto peso, ¿no? De claro, estar eh, un México, un México, un Argentina, Brasil, una Italia, una una Arabia España. Saudita, o sea, algunos de los Tendría que BRICS, haber, algunos de los decir, no, BRICS. no, ahí se quedan ustedes, pero no, no. Se habla mucho, se discute, pero eso es una monstruosidad jurídica. Bueno, tú sabes que en el mundo de las corporaciones uno dice que generalmente cuando tú quieres que una decisión no salga, Es tú crear un dices, comité. o sea, tú creas un comité y el comité de un caballo saca un camello, o Claro, ya sea, está. con dos jorobas y, ok. Y se diluye, correcto, se diluye. Bueno, aquí me gustaría hacer lo que normalmente yo hago para que la gente nos siga escuchando y se anime, porque el concepto que yo busco con este tipo de podcast es que hablemos de cosas positivas. Y las cosas positivas son las que iluminan en una época de oscurantismo. Y cuando estamos en una vivencia como actual en el mundo, yo creo que hay que venir con ideas positivas. Y entre las cosas que quería comentar es la frase del día. La frase del día que yo escogí y pensé que podía ser Miguel de Cervantes. La frase que tomé dice lo siguiente: la libertad, Sancho, es uno de los preciosos dones que a los hombres les dieron los cielos. Y yo creo que el español que más internacionalidad le ha dado al país, a España, es Miguel de Cervantes. Y con esta frase yo creo que a veces nosotros podemos ver que hay los deseos en algunos de los hombrecillos a tratar de jugar a ser Dios. Y en verdad yo a veces me pregunto si Don Quijote no era en vez de ser una persona de la que todo el mundo pensaba que estaba delirando de locura, era una de las personas más sabias que estaba diciendo las cosas que más bien nadie quería oír. Eh, Esa es la reflexión que yo traigo y no sé qué te parece. Bueno, yo creo que la frase del Quijote, como muchas de las que tiene el inmortal libro de Cervantes, es una cosa hermosa, bella, donde las haya, pero en realidad, pasados 5 siglos o más desde la publicación del Quijote, el mundo sigue con enormes franjas del planeta en el que la gente no es libre, lamentablemente. Lo tenemos Así es. en, lo tenemos en varios continentes. Puede decirse que sea libre, por hablar de nuestra familia hispana, la gente de Venezuela, pues tengo mis dudas. Puede ser libre la gente de Cuba, la gente de Nicaragua, tengo mis dudas. Pero luego, si cuantificamos el número de seres humanos que viven en regímenes que no son democráticos, ni siquiera pseudo-democráticos, veremos que hay miles de millones de personas. Pensemos, el país más poblado del mundo, bueno, actualmente casi India sería más poblada, pero China, que es el país que reúne la cualidad de ser uno de los más poblados, uno que tiene la bomba atómica y uno que es el banquero del mundo en estos momentos. Bueno, en China hay democracia, no hay democracia. En Así China es. se respetan los derechos humanos, bueno, en ciertos casos, en otros no se Pe- respetan. Es decir, Pero tú que, sabes que eso a mí me parece que es la historia de la humanidad, porque si uno agarra inclusive el momento de Cristo, o sea, ¿qué es lo que hace que a Cristo lo maten? Que se opone a un grupo de oligarcas o de jerarcas o de como tú lo quieras llamar en aquel momento, del Sanedrín, que les resulta incomodísimo, ¿ok? claro, ¿Y qué hacen? Llaman al dictador en jefe en ese momento y claro, le dicen, te lo entregamos para que lo mate. sí, claro, claro, pero hay que tener en cuenta que han pasado 2000 2000 años. años de eso y de Y la fase, seguimos igual. y de la fase del Quijote han pasado 500 y pico. El Quijote es de la obra de 1516 o por ahí. Entonces han pasado 5 siglos y resulta que enormes parcelas del mundo viven en sistemas, y no hablemos ya de la condición de la mujer. ¿En cuántos países del mundo la La mujer mujer ni siquiera es un ser humano. no tiene
una consideración igual a la del hombre. Pues hay muchas, aún bastantes civilizaciones y países en los Así que es, eso es así algo es. que en ciertos países se ha superado. Hoy leí hay una frase de un vasco, de Sabino Arana, y decía poco menos que la mujer sin el hombre no valía para nada, que era un ser frívolo, estúpido, y que sin el hombre sería un animal de carga. Y esto, curiosamente, Sabino Arana es el gran padre de la nación vasca. Entonces es una paradoja que un racista en mi propio país, Sí, un racista de ese tipo sea el inspirador de una, de una, de una cultura, comunidad sí. y una cultura. Y ahora me gustaría que me cuentes, o sea, algunas de las vivencias de nuevo que probablemente pudieron haber parecido en alguna locura y también fueron vivencias interesantes, porque tú lograste sobrevivir a 5 presidentes de España. Y en estos 5 presidentes con los que tú tuviste que convivir, una de las características comunes es que ninguno hablaba inglés. Sí, pero pensemos, seamos realistas. Yo viajé con ellos, trabajé con algunos de ellos, viajar con todos, pero yo era un actor secundario. Es decir, yo no era el jefe de gabinete de ninguno de los 5, yo no era ministro de ninguno de los 5, yo lo sumo fui con Felipe González, secretario de Estado. Tenía contactos con ellos y sobre todo en los viajes, yo iba, por merced de mi cargo, yo iba casi todos los viajes al extranjero con los reyes o con los presidentes. Pero pero sí, a mí mantuvieron en el cargo varios de ellos, no todos, ¿eh? Por ejemplo, el presidente Zapatero, inmediatamente que pudo, me cesó raudamente, de una forma veloz. Pero en fin, yo sí trabajé y viajé con Suárez, con Carlos Sotelo, con Felipe González, con Aznar, y con ellos, todos ellos tuve cargos directivos, tuvieron confianza en mí. Yo imagino que estaría basado en que yo era fiel al presidente, coincidiera con lo que decía o no coincidiera, dado que todos eran demócratas, yo era fiel a lo que las instrucciones que me daba y supongo que lo apreciarían. Pero yo he sido, en la corrida de toros, he sido un subalterno. He sido el novillero que llama al toro para que el torero lo toree y se luzca. Yo no era primera espada. Pero de todas maneras, yo pienso que llegaste a poner a los presidentes frente a personalidades del mundo y tuviste que en algún momento determinado traducir y llevar. Sí, sí, tuve que traducir en varias ocasiones y por otra parte cuando íbamos a un sitio que sabían que yo conocía el país o la gente allí, me pedían opinión. Todos en ese sentido eran muy corteses y te oían, ¿no? Algunos al Claro. principio te oían con una cierta reserva, pero, pero luego se percataban de que tú le estabas diciendo lo que creías que era bueno para él. Recuerdo una vez que fuimos con el presidente Carlos Sotelo a México. Carlos Sotelo es un presidente de la democracia que hizo algunas cosas muy importantes, como meter a España en la OTAN, como juzgar a los que dieron el primer golpe de Estado porque ahora contaré una diferencia con la situación actual. Pero en fin, fue una persona que tuvo poco tiempo en el poder, pero hizo cosas importantes y ahora lo ignoran. Pero recuerdo un viaje que hice con él a México y otro a Lisboa. Y recuerdo que yo sabía que en un sitio o en otro los periodistas se iban a tirar sobre él preguntándole sobre 2 o 3 temas espinosos. Entonces le dije al canciller de la época, que era un tío muy inteligente, le dije, pues no sé si imagino que se habrá preparado la conferencia de prensa, pero que duda cabe que se van a tirar como lobo sobre esto y esto y esto. Dijo, ¿así? Digo, sí, hombre, sí, eso es obvio. Dice, bueno, díselo tú a él. Entonces me metí en un ascensor donde se montaba el propio Carlos Sotelo, íbamos al ascensor los tres, el canciller, Carlos Sotelo, yo, y el escolta de Sotelo, el que iba vigilando que no pasara nada. Y entonces me dice, dile al presidente lo que has de pensar. Entonces yo empecé a hablar y me di cuenta que miraba con una enorme desconfianza, como diciendo, pero este tío, ¿quién es? ¿Por qué siempre viene a darme consejo? Pero luego, si le dije que le iban a hacer varias preguntas sobre el tema, en las 6 primeras hubo 4 referentes a la diabetes. A partir de ese momento, cuando íbamos al viaje, le decía al canciller, dile a Chechorias que venga a ver
la película que me cuenta. Bueno, Te decía que este presidente, te decía que este presidente tuvo varios rasgos de honradez y de ética. Él subió al poder un día en que dieron un golpe de Estado a la derecha. La derecha y ciertos militares dieron golpe de Estado el 23 de febrero. yo recuerdo. Cuando fueron juzgados los golpistas, el tribunal militar les impuso unas penas que no eran excesivas, es que eran X las penas. Entonces Carlos Sotelo, en su condición de presidente del gobierno, apeló, recurrió ante el tribunal, el tema fue al Tribunal Supremo de toda la nación y las penas fueron en ciertos casos aumentadas. Ahora estamos en la situación inversa. Hay unas personas que hacen un golpe de Estado tan grave como aquel, Pero le querían romper quieren dar. España, y ahora el presidente del gobierno actual, a diferencia de Carlos Sotelo, una vez más te puedo contar esto porque estoy jubilado, estuviera en activo, te diría, pregúntame de fútbol, te diría. Como estoy jubilado, puedo decir que esto es lo contrario. Unas personas que han cometido un golpe de Estado y que han sido condenados por la justicia a X años de cárcel, ahora van a ser amnistiados, lo cual borra no solo la pena, sino que borra incluso el delito. O sea, la diferencia entre un presidente que tiene un sentido ético, que ahora Cabo Sotelo, y otro presidente que no tiene sentido ético ni escrúpulos. Bueno, ese es el caso como en Venezuela, cuando le Claro. hicieron el sobreseimiento a Chávez. O sea, no le quitaron el derecho a ser presidente de la República y fíjate lo que desembocó. O sea, son casos donde tú dices, oye, está bien que tú le des el perdón presidencial, pero no le Claro, des un sobreseimiento. claro, claro, claro. Pero bueno, de todas maneras, busquemos las experiencias positivas y cuéntame qué te llevó al fútbol, porque tú fuiste director del Real Madrid Sí, del 93 al 95 y sigues pegado al Real Madrid. sí, mucho, mucho. Yo había tenido invitaciones y presiones, en el mejor sentido de la palabra, por el presidente del Real Madrid de la época para irme a trabajar allí como director general. Y yo me resistí porque me gusta mucho mi profesión. Me estuve resistiendo a pesar de que me ofrecía mucho más dinero de lo que gana un diplomático. Pero en un momento determinado coincidió el tercer intento que tuvo, coincidió con que yo me sacaban de la Secretaría de Estado en la que estaba, me tenía que ir al extranjero y en aquel momento mi familia no quería irse al extranjero. O sea, mi mujer siempre me ha dicho, de lo que tú digas, vamos para allá, tal. Pero mis hijos eran algo más revoltosos y eran reacios a irse al extranjero por la carrera universitaria en la que estaban, por sus relaciones personales o lo que fuera. Y entonces yo, viendo que iba a romper, entre comillas, a mi familia, pues por fin acepté la oferta del Real Madrid, donde viví una experiencia agridulce, porque Porque es agridulce. bueno, es muy apasionante vivir en el club que con frecuencia se le considera el club más importante del mundo. Y de luego en todas las encuestas está o el primero o entre los tres o cuatro primeros. Y era muy interesante estar dentro, conocer a los jugadores, conocer al entrenador, conocer cómo funciona la maquinaria administrativa y económica de un club, pero al mismo tiempo era el imperio, era el reino de la informalidad. Informalidad entendida en el sentido castellano, es decir, de que no se respeta la palabra. Es decir, en España cuando dice es muy informal es que promete una cosa y no la cumple. Bueno, pues yo estaba en el reino sumergido en una piscina que todo era informalidad y eso, sinceramente, no va probablemente con tu forma de ser, con la mía desde luego no va. Y Con la entonces, mía, con la pues mía bueno, tampoco. bueno, si uno me da la palabra la has dado. Entonces yo a veces comprometía mi palabra y comprometía la palabra del club y luego la tiraban, decían, no, eso no lo hacemos. Y yo No, ya, y es que fíjate, lo que tú dices de la palabra es tan importante. Yo por lo menos decidí cuando llegué a Jacksonville a vivir, yo dije, ¿cómo hago yo para conocer a toda la gente que manda en el pueblo? Y encontré que Jacksonville fue Hollywood antes de Hollywood en California. O sea, todos los estudios estuvieron aquí, desde 1906 hasta 1926. ajá, En ese momento yo lo que dije fue, bueno, si yo quiero conocer a todo el mundo, déjame crear un festival de cine. Este año, el Toro Film Festival, que se celebra en abril del 24,
va a otorgar a los ganadores, que van a ser muchachos de cualquiera de los 21 países de habla hispana, vamos a otorgarle 3 becas para estudiar cine en la Universidad de Jacksonville, que valen $240,000. Y todo eso se gana, es a Qué base bueno. de eso, es a base de lo que tú dices. No de informalidad, sino realmente de palabra. O sea que cuando tú dices voy a cumplir algo, lo cumplo. Si tú das la palabra, lo cumples. Si no, no la des. Tienes Es que así. evadirte, decir, tengo que pensarlo, mi jefe no lo permite, pero si das la palabra, por el amor de Dios. Esa palabra es. Y ¿Entiendes, no? bueno, y ya para cerrar, me gustaría que cerremos con el escritor. El escritor de libros tan divertidos como Esta España Nuestra, o como Con Pajarilla y Sin Tapujos, o la de los 5 presidentes, que además tú llamas Me acosté con Suárez y me levanté con Zapatero, Sí, me ¿no? acosté con Suárez y podría haber dicho, y oh cielos, me levanté. Pero yo Yo recuerdo que creo tú... que, yo creo que el que más ha gustado mío es uno que no mencionaste, que es el antepenúltimo, que se llama Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones. Así es, ese me encantó. Sí. Pero en fin, pero has mencionado 3 de los cuales que se han hecho varias ediciones, efectivamente. Y Y una de las cosas que le pasa a ese escritor es que a veces lo invitan a firmar libros en feria, y tengo entendido de que te propusieron que te sentaras al lado de un escritor que ha escrito unas novelas muy interesantes y tú... Roberto Trujillo, no, no, yo hay varios con los que digo que no. Por ejemplo, Pérez Reverte, yo lo conozco bastante, de la época en que yo dirigía la oficina de información de la Cancillería y él era un reportero de guerra, incluso. Y yo con Arturo no me siento, claro, pues entonces yo no veo ningún libro. Y con Postillo tampoco. No firmaría ni uno. No, porque la gente no va a la feria del libro a comprar 1 o 2. La gente no compra 10 libros. Es Eh, correcto. Cuando van los reyes quieren comprarlo y la gente se lo regala, o un ministro conocido. Pero la gente va a comprar un libro o 2. Si en mi caseta compra a Posteguillo, o a Isabel Allende, o a cualquiera, O a Julia Navarro. o al Gabo García Márquez, cuando está Ivo, el bueno del Gabo, pues entonces está solo que al de la derecha y no le compra. A lo mejor compra 40 casetas más allá, pero no compra al de la derecha. Así Entonces, es. no, con Posteguillo no, mucho gusto en conocer a Posteguillo, pero no me siento en lo suyo. Sí, Pedro, Oye, Chencho, qué maravilla. A mí me encantó esta conversación. Espero que te haya parecido también buena a ti. gracias. Pero yo quería dar a conocer en la parte positiva del escritor, el diplomático, el director del Real Madrid, esa persona que además es un padre de familia de 3 hijos, está casado por siempre con la misma mujer. Sí, Eres un ejemplo. Entonces, quería conversar contigo y dejar este testimonio grabado porque me parece que es una maravilla. ha sido un placer, hombre. Te lo agradezco muchísimo y bueno, espero verte pronto de nuevo por Madrid y que vayamos a Sí, comer juntos. ojalá sea pronto. Un abrazote. Hasta luego. Chao. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy, y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.